Bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? No tardes ya. Bien. Pues qué bueno que han decidido estar en la casa de Dios, que creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? ¿O tienen algo mejor que hacer? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Bien, pues seguimos con nuestra serie, nuestra declaración de fe. Ya vamos en el tema 16, ¿sí, verdad? Ok. El tema del día de hoy es apartados para Dios, ¿sí? Apartados para Dios es el tema del día de hoy. Y pues vamos a orar, ¿qué le parece? ¿Sí? Vamos a ponerle tiempo en las manos del Señor. Sé que ya hemos orado, pero no sobra, ¿no? Otra oración. Bien, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, te hemos alabado, te hemos bendecido. Señor, y ahora toca, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Señor, ayuda a mis hermanos a escuchar tu palabra, Dios, porque es tu mensaje, Señor. Y ayúdame a mí, Dios, a poder hacerlo de una manera correcta, Señor, y Padre, honrarte aún en ello, Señor, exponiendo tu palabra de una manera fiel, Señor. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El tema que veremos el día de hoy, bueno, está ligado con el de la semana pasada, que fue el hombre y su salvación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pero en primer lugar, la evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu Santo, según Romanos 8:16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Les advierto que vamos a usar mucha Biblia, ¿no? Digo, por eso vinimos también, ¿no? A aprender la palabra del Señor, ¿sí? Pero escuche bien, la evidencia externa de que somos hijos de Dios es una vida transformada y verdaderamente santa, apartada para Dios. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24. Vamos a leer. Efesios 4, 22 y 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, el viejo hombre quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay que renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. O sea, tiene que haber un cambio, no una diferencia, si es que nos decimos creyentes. Ahora, ser santos no es un proceso, a diferencia de la santificación y de la santidad, ¿sí? Lo vamos a ver. Tampoco ser santos es sinónimo de santurrón, ¿sí? Tampoco es el sinónimo de ello. Ya lo hemos dicho antes. No es que hablo de cierta manera, no es que apenas si toco el piso cuando camino, no es traer la Biblia bajo el brazo, ¿sí? Eso no es ser santos. Un aspecto importante de la salvación es precisamente esto, la santificación, ¿sí? Y la palabra, antes de continuar, déjeme decirle que santo, santificación, santidad, todo está relacionado, ¿sí? Entonces, por eso voy a mencionar, aunque el tema del día de hoy es apartados para Dios, es decir, ser santos, tocaremos esas palabras, ¿no? Santidad, santificación, ¿ok? La palabra santificación, del griego agiasmos, quiere decir apartar, ¿sí? Y su raíz se encuentra en las palabras santo y santidad. Santificación y otros términos relacionados se usan de formas variadas en el Antiguo y Nuevo Testamento. No obstante, hay tres
principales aspectos de la santificación con respecto al creyente en el Nuevo Testamento. Y es lo que veremos el día de hoy, ¿sí? Lo que veremos el día de hoy es el número 1, la santificación posicional. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? ¿Por el término le suena? Sí, algunos sí, otros no. Bueno, la santificación posicional simplemente se refiere a la posición del creyente ante Dios con base en la muerte de Cristo y su resurrección. En la santificación posicional se considera al creyente santo ante Dios, ¿sí? Se le declara santo, es decir, se le imputa la santidad de Dios. Se pone en el que ha creído, ¿ok? En aquel que ha creído. Es usual que Pablo comience sus cartas refiriéndose a los creyentes como santos, ¿sí? Lo hemos visto en las cartas de Pablo. La santidad posicional es algo que, repito, tenemos en el momento en que creímos, ¿sí? Ya somos santos en el momento de haber creído en el Evangelio. Es un estado, repito, el ser santos es un estado de gracia al cual entra el creyente al aceptar a Cristo. ¿Okay? Su recepción, escuche bien, es inmediata y su desarrollo es progresivo. Y en las próximas enseñanzas, las próximas semanas, veremos santidad y santificación, que son cosas diferentes. Todo va de la mano, todo va relacionado, pero son cosas diferentes, ¿sí? Aunque, repito, mencionaremos la palabra santidad y santificación durante el desarrollo del mensaje, pero se verán más a detalle próximamente. ¿Okay? Bien, esta santificación posicional se logra, como ya lo dijimos, a través de la muerte única y definitiva de Cristo. Vamos por favor a Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados, ¿mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sí? Es por medio de Él, es a través de Él. Bien, esa es la santificación posicional. Número 2, la santificación experimental o andar en santidad, es lo mismo. Aunque la santificación posicional del creyente es segura, ¿sí? O sea, ya eres santo al momento de haber creído en el Señor. La santificación experimental o andar en santidad puede fluctuar. ¿Por qué? Pues está relacionada con su experiencia y su vida diaria. Es decir, día a día necesitamos cuidarnos. ¿Ok? Ya somos santos, somos apartados para Dios. Bueno, ahora nos toca ¿qué? Andar en santidad, ¿sí? Andar en integridad. ¿Ok? Número 3, la santificación final. Es un aspecto futuro de la santificación y anticipa la transformación final del creyente a semejanza de Cristo. En ese tiempo, los creyentes se presentarán delante del Señor sin mancha. Es decir, cuando ya seamos nuestro cuerpo glorificado, ¿no? Ya presentados delante de Él sin mancha. ¿Cuántos anhelan ese día? Amén. Yo lo comentaba a Bogdan creo que la semana pasada. ¿Cómo será eso, no? ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser? No sabemos, ¿sí? Los que murieron viejitos van a estar de viejitos, los que murieron más jóvenes de jóvenes, ¿cómo va a ser? No lo sabemos, ¿sí? Pero creemos en ello, ¿ok? Es la santificación final, cuando ya, ¿cuántos desean no tener inclinación al pecado? ¿Sí? ¿Cuántos desean ya no, a este cuerpo lleno de achaques, de dolores, ¿sí? Ya no existirá más eso, pero solamente es para todo aquel que cree, que es apartado, que ha sido apartado para Dios, ¿sí? Solamente para ellos. Ahora, el que seamos santos es la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
¿Ya llegó? ¿Algunos sí? Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Bueno, aquí dice, ¿no? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿En qué característica de nuestras vidas, en qué aspecto de nuestras vidas, según este versículo, tenemos que ser santos? En toda, ¿sí? Y miren, muchas veces nos limitamos, y ya lo hemos dicho, pero solamente le limitamos la palabra santidad a la parte sexual, ¿sí? Lo limitamos a eso, pero eso va mucho más allá. Lo incluye y es algo muy importante, sí, definitivamente, y que trasciende mucho, a lo mejor más que otras cosas, probablemente, pero no se limita a la parte sexual nada más, ¿sí? Es que vemos, que escuchamos, y no tiene que ser precisamente algo, repito, sexual. Pueden ser groserías, cosas que no convienen, cosas que huecas, ¿no? ¿Cómo estamos cuidando nuestra santidad, nuestra integridad? ¿Sí? Ahora, ser santos es una necesidad y un deber del creyente. Acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos guardarnos por completo, hermanos, ¿sí? Es un deber del creyente. Eso lo veremos en el tema de santidad, ¿sí? Pero aquí tenemos que tocar esto también. Y fíjese también que ser santo es un requisito para ver a Dios. Repito, ser santo es un requisito para ver a Dios. Vamos por favor al Salmos, a Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, versículos 3 al 5. Vamos a leer. Salmos 24, 3 al 5 dice, hace una pregunta el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Sí? ¿Quién? Lanza una pregunta. ¿Quién es digno? ¿Quién puede estar ahí? ¿Quién merece estar ahí? A lo mejor por mérito nadie, ¿no? Pero por gracia estaremos ahí. ¿Pero quién puede estar ahí? Dice versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Sí? El limpio de manos y puro de corazón. Ese es el que estará delante del Señor. ¿Sí? El estándar está alto, ¿verdad, hermanos? Pero es un Dios santo, ¿sí? Es un Dios completamente santo. Solamente aquellos de manos limpias y puro corazón estarán delante de Él. Ahora, necesitamos entender o recordar que la santidad es un atributo absoluto de Dios, ¿sí? Ya lo dijimos, pero el significado básico de santidad es apartado, separado, del hebreo kadosh y del griego agiazo, ya lo dijimos un momento.
Muchos de los estudiosos entienden a la santidad como el más importante de todos los atributos, porque éste se relaciona con el resto y es consecuente con todo lo que Él dice y hace. La santidad de Dios abarca varias características, ¿sí? Entonces, todo lo que Él hace, ¿sí?, es completamente santo, es completamente puro. ¿Por qué? Porque Él es santo, ¿sí? Vamos, por favor, a Éxodo, capítulo 15. Éxodo 15, versículo 11. Ya les dije que vamos a leer mucha Biblia, ¿no? Lo que no leí en la semana, aquí lo vamos a leer. Éxodo 15 dice, versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Fíjese, la palabra terrible, muchas veces no muchas veces, siempre lo relacionamos como algo malo, ¿no? Terrible. Pero es que es tan indescriptible la grandeza de Dios, su santidad, que es terriblemente maravillosa, ¿sí? Puede sonar hasta confuso, ¿no? Pero es que ya no hay, ¿cómo lo expreso? ¿De qué otra manera lo puedo expresar? En otro pasaje, en un salmo, no recuerdo exactamente cuál, dice su terrible hermosura. Es terriblemente hermoso, ¿sí? Es que es como ya no puedo describirlo, ¿no? Ya las palabras ya no. ¿Cómo le hago? ¿Sí? Bueno, en sus terrible en maravillosas hazañas es Dios, ¿sí? Este versículo explica que la santidad de Dios no tiene par, ¿sí? Es impresionante. Se reveló en la forma maravillosa en que libró a Israel de los egipcios. Y bueno, conocemos la historia, ¿sí? Terrible en maravillosas hazañas, magnífico en santidad, ¿sí? La idea de recordar esto es que veamos y recordemos o tengamos un panorama, por más corto que sea, por nuestro entendimiento humano, de la santidad de Dios y cómo es que me puedo relacionar con Él, ¿sí? Nuevamente, el término hebreo kadosh, equivalente a santo, señala la perfección de Dios, su majestad y oposición a todo pecado. Es una característica aplicable a todo lo que se pueda decir que Dios es o hace, ¿sí? Solamente hace cosas buenas, solamente hace cosas agradables, ¿sí? Aunque a nuestros ojos no lo parezcan, Él no puede hacer cosas malas, ¿sí? Todo lo que hace es perfectamente santo. Pues Él solo puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es Dios santo, ¿sí? Espero que esté quedando claro. Porque es Dios santo. Vamos a Salmos 99. Por favor, Salmos, capítulo 99. Salmos 99, 3 dice, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Versículo 5, nos saltamos al 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Él es qué? Santo. Versículo 9, de ahí mismo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su ¿qué? Santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo, ¿sí? Es apartado, Él es separado del mal, ¿sí? Él no convive con el mal. De su naturaleza perfecta, majestuosa, apartada de todo mal, surge el carácter ético de su santidad. La santidad tiene un énfasis ético según el cual Dios está separado del mal moral. Y el fundamento de este énfasis se encuentra en Levítico 11, 44 y 45. Se los leo, pero ya lo sabemos. Manténganse santos
porque yo soy santo. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos relacionar con este Dios santo? Magnífico en santidad, terrible en hermosura. Como Dios es moralmente puro, no puede aprobar el mal ni tener relación con este. Vamos por favor a Salmos, ahí mismo en el capítulo 11, por favor. Salmos 11. Salmos capítulo 11. Versículo 4. Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Sí? Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Sí? Dios, hermanos, en su santidad es la norma moral y ética, es la ley. Él determina la norma, Él determina cómo relacionarnos con Él. Y mire, no sé si has escuchado esto, ¿no? A alguien decir esto. Pues Dios y yo sabemos qué onda, ¿no? O sea, tenemos un acuerdo, ¿sí? Él y yo. Él sabe cómo me manejo, ¿sí? Así que no me digan nada, ¿sí? Él ya me conoce cómo soy. ¿Lo ha escuchado de alguien? ¿O lo ha dicho usted? Pues eso no existe, eso no es cierto, ¿sí? Eso es hacer un ídolo de Dios, ¿sí? Porque no es el Dios verdadero, ¿sí? Nosotros, ningún ser humano puede poner las reglas de cómo acercarse a Él o cómo relacionarse con Él, ¿sí? No de que, incluso hasta irreverentes, ¿no? Chuyito y yo sabemos cómo manejarnos, Él me conoce, ¿sí? No, y es que lo han dicho, yo lo he escuchado, y yo no sé si ustedes también, ¿sí? O sea, irreverentes y respetuosos, ¿sí? Hermanos, Él determina cómo vamos a relacionarnos con Él, no nosotros. Nosotros no ponemos las reglas, ¿sí? Y un aspecto importante de la deidad de Dios es que es santo y se halla completamente separado, apartado del pecado y los pecadores. Y hablando un poco de la Trinidad, que ya hemos visto en temas anteriores esto, encontramos que el nombre más común para el Espíritu es Espíritu Santo, ¿sí? Con lo cual se indica que la tercera persona de la Trinidad también posee ese atributo trascendente de la deidad. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El carácter ético de la santidad de Dios trae como consecuencia que nadie que tenga imperfecciones o pecados puede relacionarse con Él. Y lo leemos en diferentes pasajes de la Escritura, ¿sí? A los soberbios, que dice, los mira de lejos, ¿sí? No se quiere relacionar con los soberbios, con los orgullosos. Con ellos no se relaciona el Señor, ¿sí? Es necesario que seamos santos, apartados para el Señor. Y esa es precisamente la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz como un sacrificio por la culpa de los seres humanos. El que no tenía culpa, el que no tenía falta, fue crucificado por los que tienen toda la culpa y toda la falta. ¿Sí? Hermanos, día a día debemos esforzarnos por andar en este camino de integridad, de santidad, apartados para Dios. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque tenemos un Dios santo. ¿Sí? Cada día es una lucha, cada día es una prueba para que andemos en integridad. Hoy domingo tendremos luchas, no sé si o ya las tuvimos o las estamos teniendo. Mañana el lunes va a haber más, el martes va a haber otras y el miércoles y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Y eso hasta cuándo, hermanos? Bueno, o hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga por nosotros.
Pero también surgen, creo yo, preguntas sinceras y creo que son válidas. Dice, en medio de este mundo lleno de maldad, de inmoralidad sexual, que todo se está sexualizando, ¿sí? Hasta para anunciarte unas sabritas ponen a una modelo, ¿no? ¿Sí? Si es como unas sabritas con una modelo, por favor. ¿Sí? Bueno, en medio de tanta perversidad, surge una pregunta, ¿se puede vivir en integridad y pureza? ¿Se lo ha preguntado? ¿O lo ha hecho? Bueno, ¿y cómo puedo guardarme apartado por el Señor si mira cómo estamos siendo bombardeado? Pero es que sí hay, según la palabra de Dios. ¿Y cómo es ello? Guardando la palabra, sus dichos, sus preceptos, su consejo, sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si amamos a Dios? Bueno, pues porque le obedecemos. Esa es una señal si estamos amando al Señor. Mire, también puede no interesarle. Y bueno, y si no le interesa, pues, bueno, el Señor, esperemos que el Señor trate con cada uno de ellos. Pero si a usted le interesa caminar en santidad, vivir apartado para Él, andar en integridad, debe guardar sus mandamientos. Ahora, no se trata de acumular información. No se trata de aprender, no es que sí, que no. ¿Sí? Se trata de que por amor a Dios obedecemos sus mandamientos. El salmista dice, ahorita lo vamos a leer, que en su corazón, ¿sí?, donde se producen nuestros pensamientos, nuestras acciones, dice que atesoró sus mandamientos. Son un regalo, son un tesoro de un valor incalculable. ¿Por qué hizo eso el salmista? Dice, para no ofender a Dios, para no pecar contra Él. Hermanos, a quien en primer lugar ofendemos cuando pecamos es a Dios. Por consecuencia a otras personas. Pero el pecado es una ofensa directa a Dios. ¿Sí? Y escuchaba a un pastor decir, ¿cómo podemos resumir toda la maldad? ¿Cómo podemos resumir toda la perversidad? ¿En qué palabra se puede resumir? En pecado, ¿sí? En pecado, o sea, decir pecado es tan importante porque es una ofensa directa a Dios. Por eso el salmista lo dice así, para no pecar contra ti. ¿Sí? A ti no te quiero ofender, Dios. A ti no te quiero fallar. Y el elemento santificador que el Señor deja en claro es precisamente su palabra, que es la norma de fe y de conducta de aquellos que se dicen sus hijos. No se trata de una serie de normas o reglas que cumplir, o mandamientos humanos. Ponte esto, quítate aquello, hazlo así, no lo hagas así, esa es la forma correcta, etc. No es eso, o no es solamente eso, porque claramente hay cosas que por consecuencia de andar en santidad e integridad y al dirigir a otros, vamos a enseñar que sí y que no. Pero aún ello no se ve como algo pesado o difícil de cumplir. Lo importante aquí es, repito, el elemento santificador que es la obediencia a la palabra de Dios. Vamos por favor a Salmo 119. Vamos a leer todo. No, no es cierto. Salmo 119, versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es la garantía, con eso me guardo. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado, he atesorado. Es un valor incalculable tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Sí? Repito, cuando pecamos, hermano, a la primera persona que ofendemos con ello es a Dios. Y es la palabra de Dios nuestra guía y que nos purifica. Como dice en Hebreos 4:12, vamos para allá, por favor. Hebreos
capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a través de la palabra, hermanos, que podemos filtrar nuestras intenciones, ¿sí? Por más buenas que esas parezcan o esas sean, es a través de la palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 15:3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Okay? Ahora, ya vimos de manera general acerca de la santidad del Señor, de que Él nos llama a ser santos. Ahora, debe de haber un antes y un después en nuestra vida, ¿sí? Si es que hemos sido apartados para Dios, tiene que haber evidentemente un cambio, ¿no? Una notoriedad. Si bien es cierto, no podemos asegurar quién sí y quién no es salvo. Sin embargo, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un antes y un después de conocer al Señor, ¿sí? Si no hay un cambio en nuestras vidas, es porque tal vez cree que cree, diría el pastor Raúl, ¿no? A lo mejor crees que crees, si no hay un cambio en tu vida verdaderamente, ¿sí? Y mire, fíjese, conocí a un hermano que no podía poner la Biblia, hablando de la santidad, no de andar en integridad, que no podía poner la Biblia en la silla, ¿sí? Donde se iba a sentar, porque no era un lugar adecuado para la palabra de Dios, ¿sí? Pero no queda ahí. Y durante el tiempo de alabanza y todo el tiempo que estaba parado, pues en la Biblia en la mano o aquí, ¿no? Bajo el brazo, ¿sí? Una idea de quién sabe dónde la sacó, pero él, siendo casado, andaba de volado con una compañera de trabajo, ¿sí? Que era mucho más joven que él, hasta podría ser su hija. Sus hijos alejados del Señor, claro, sé que ya eran grandes, ¿no? Ellos tomaron sus decisiones, pero evidentemente no hubo una siembra de la palabra en ellos. Pero eso sí, la Biblia no se ponía en la silla, ¿sí? Hermanos, cumplir ritos o tener ideas de quién sabe dónde salen, ¿sí? No nos hace más o menos santos, ¿sí? O sea, ¿de qué sirve no poner la Biblia en una silla, ¿sí? En un lugar físico, si no está en el corazón, ¿sí? Ahora, cuando el término santo se aplica a los seres humanos o a objetos, el sentido es diferente. No se trata de una santidad propia, ¿sí? Sino derivada precisamente de Dios. Como ya lo dijimos, la palabra kadosh viene de una raíz que significa cortar, apartar, ¿sí? Entonces, en el caso de los seres humanos o los objetos, la santidad quiere decir que la persona o la cosa ha sido separada para Dios, ¿sí? Esa es la idea de la palabra santificar o santos. Separar una cosa para el uso divino. Lo que hace santo a una persona o cosa no es simplemente la separación del resto de los seres humanos o del mundo, sino la dedicación a la persona y servicio de Dios. Entonces el sentido del apartamiento es decisivo, implica más cosas, ¿no? O sea, ¿para qué nos apartaría a Dios? ¿Nada más para tenernos ahí de bonitos? No, es para servir a Dios. Ahora, algunos pudieran pensar que como ya son salvos, santos, apartados, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Porque esa hay una idea de ello, ¿no? Aún en las iglesias. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Vamos por favor a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado
¿cómo viviremos aún en él? Por un lado, este pasaje combate la idea de que algunos tenían la idea de que, pues si todo es por gracia, entonces se corre el riesgo de que algunos hermanos fueran alentados a pecar. Por lo que deja en claro que la gracia no es ocasión para el libertinaje, ¿sí? Ahora, sí nos podemos preguntar, como hace rato había lanzado unas preguntas, pero también hay otras que de manera genuina dicen, y yo me lo he preguntado, ¿no? También, bueno, si ya soy apartado para Dios, si ya soy santo, ya he decidido seguir al Señor, ¿por qué sigo batallando con el pecado? ¿Se lo ha preguntado? O sea, ¿por qué me cuesta tanto esto? Sí. ¿Nadie batalla entonces? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Hermanos, nuestra carne no ha sido redimida, en primer lugar. Seguimos viviendo en este mundo donde se nos bombardea con información, imágenes, ideas que agreden o van en contra de Cristo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, nuestros afectos, hermanos, lamentablemente, muchas de las veces están más inclinados a las cosas de este mundo que al Señor mismo. Por eso anhelamos a veces cosas que van en contra de Dios. Es la realidad. Sí. Hermanos, muchas veces nos cuesta andar en integridad y santidad porque no tenemos la perspectiva completa de quién es Dios. Si realmente conociéramos a Dios, si realmente conociéramos quién es Él, es cierto, vienen tentaciones, vienen luchas, vienen pruebas. Pero al ver la belleza, la grandeza y la santidad de Dios, al ver eso, es decir, no puedo ensuciarme con el pecado y dejarte a un lado, Señor. ¿Cómo puedo ofenderte a ti, Señor? ¿Cómo se va a comparar ese cochinero, podredumbre, ante la santidad, la pureza del Señor? Y muchas veces nuestros ojos, hermanos, repito, nuestros afectos, nuestras inclinaciones están en las cosas de este mundo. Por eso batallamos más con el pecado de lo que deberíamos de batallar. Muchos pudieran sentirse frustrados porque siguen teniendo una inclinación o ganas de pecar. Pero vamos por favor a 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, hermanos, vamos a caer en pecado, eso va a ser inevitable. Pero es muy diferente caer en pecado a ser practicante del pecado, ¿sí? Mire, la palabra practicar se define así: realizar varias veces algo que se ha aprendido para adquirir habilidad o experiencia en ello. Otra definición dice: realizar de forma habitual o continua determinada acción o actividad, ¿sí? Ahora, cambiemos esa palabra por la palabra pecado, combinando con las definiciones. Diría así: realizar varios pecados y adquirir experiencia en ello, ¿sí? O pecar habitual o continuamente, ¿sí? Es muy claro, ¿no? Es clara la definición. Por ejemplo, aunque mi cuerpo no dé testimonio de ello, yo he corrido un medio maratón y un maratón completo, ¿sí? Un medio maratón son 21 kilómetros y un maratón pues son 42. Sí, para dar un mayor plus, el maratón fue allá en la Ciudad de México, ¿no? O sea, todavía está más alto, más difícil. Pero el hecho de que lo haya realizado un par de veces no me hace un maratonista, ¿cierto? O sea, tuve la experiencia, ¿sí? Horrible experiencia,
No sé, cuando iba corriendo, ¿qué hago aquí, Señor? ¿Sí? Mis rodillas al día siguiente no las soportaba. Bueno, estuvo bonito dentro de todo, ¿no? Bueno, el hecho es que por una vez que lo había hecho, no soy un maratonista, ¿sí? Evidentemente, no lo soy. Bueno, esa es la diferencia entre practicar y caer, ¿no? O sea, cometí el error, lo hice, fue una vez. Otra cosa es que esté continuamente practicándolo. ¿Ok? Pero esto, hermanos, por supuesto, como ya lo dijimos, no es una licencia para pecar. Porque si así lo tomamos, entonces revise su fe. ¿Sí? Esto, lejos de dar un permiso para pecar, este pasaje debe traernos paz. De que si fallamos y nos arrepentimos verdaderamente, Él nos perdona, Él nos limpia y nos vuelve a poner en la relación correcta. ¿Sí? Esto dice, lo escribo para que no peques. Pero bueno, si lo haces, abogado tenemos. ¿Sí? Pero repito, no hay ninguna licencia para hacerlo. El creyente, hermanos, no ha sido simplemente perdonado, sino retirado del lugar de pecado y muerte en donde se encontraba y trasladado al reino del Hijo de Dios. Estábamos caminando sin Él, ahora estamos caminando con Él. Por favor, vayamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿sí?, al reino de su Hijo, de su amado Hijo. ¿Sí? De muerte a vida, de tinieblas a luz. Ahora, tenemos una responsabilidad, hermanos, al ser santos, ¿sí? Cuando dice, vayamos yendo por favor a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 22, 24. Ya lo leímos, pero vamos a releerlo otra vez. Efesios 4, 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Sí? Y aquí que dice despojaos, o sea, es trabajo no dice se les despojará, ¿sí? O sea, que no es que alguien lo va a hacer, ¿no? Se despojaos, es algo que yo voy a hacer del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Hay un trabajo que hacer, hay una responsabilidad. Ahora, el nuevo nacimiento nos habilita para someter nuestra carne y que ahora sea un instrumento para manifestar la santidad, ya que su razón de ser ya no es servir al pecado. El pecado, hermanos, ya no nos debe de gobernar, ¿sí? Vamos por favor a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Y qué es un muerto? Pues alguien que no puede reaccionar, alguien que no tiene decisión, o sea, ya bye, ¿no? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, no reaccionamos, no meditamos, no accionamos al pecado. No reine, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? La única manera, hermanos, de vivir para Dios
es estando en Cristo. Y si estamos en Cristo, Él gobernará nuestras vidas. ¿Sí? Y hermanos, a esta obra de Cristo debe corresponder el trabajo de los creyentes que han de santificarse a sí mismos. Esto es, dedicarse, apartarse ellos para Dios. Repito, lo veremos en el tema de santidad, santificación. ¿Sí? Y la Biblia enseña dos cosas. Por un lado, los creyentes son santos y por el otro, deben santificarse ellos. ¿Sí? Pablo exhorta a Timoteo a evitar muchas cosas por su santificación. ¿Sí? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué agradable que el Señor se pueda expresar así de nosotros, ¿no? Instrumento para toda honra, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Sí. A los Corintios les escribió en 2 de Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y algo aquí, hermanos, un pasaje que nos tiene que simbrar es Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la, ¿qué? Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la santidad, ¿sí? Buscarla, seguirla, procurarla. Hermanos, hay palabras que se han perdido en nuestro vocabulario, creo yo, pero son importantes recordarlas, pero sobre todo aplicarlas. Y en este caso me refiero a la palabra consagración, ¿sí? Que sí, tiene total relación con santidad, separar. Y de hecho varias palabras en el Antiguo Testamento se traducen como consagrar. La mayoría de ellas encierran ideas como dedicar o santificar, haciendo un énfasis en separar para algo o para alguien. La consagración. ¿Sí? Estoy consagrado al Señor, separado, apartado para Él. En el Antiguo Testamento encontramos que había una consagración obligatoria, una voluntaria y otra de ritual. La obligatoria se refería a los primogénitos de Israel. Eso lo encontramos, vayamos por favor a Éxodo, capítulo 13. Ya nos estamos yendo para el final. Éxodo 13:2. Dice: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Sí? Lo que enfatizaba ese tipo de consagración era que lo primero, ya sean animales o personas, es decir, lo mejor siempre tenía que ser para el Señor. ¿Sí? ¿Cuántos primogénitos estamos aquí? Yo soy uno. Bueno, lo siento, somos lo mejor para el Señor, ¿no? No se cree. Bueno, pero hay algunos como Esaú que venden su primogenitura, ¿no? Por un plato de lentejas. Sí, bueno, pero es otro tema. ¿Sí? Pero ese era el énfasis, que lo primero es para el Señor, conságramelo. Esto es para el Señor. ¿Sí? Otra consagración era el día de reposo, que se dedicaba especialmente a buscar la comunión con Dios, pues era consagrado a Jehová. Ahí mismo en Éxodo, capítulo 16, versículo 23, dice: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo.
El reposo consagrado, apartado, dedicado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Y aquí la pregunta es, hermanos, ¿son los días de reunión, los apartamos para Dios? Miércoles, sábados, domingos. Son días que nos reunimos. Son tiempos que hemos decidido apartar, consagrar para Dios. Pero la pregunta es, ¿son importantes para usted estos tiempos? ¿Ha consagrado estos tiempos para Dios? ¿Sí? ¿Lo ha hecho? ¿Son importantes? Bueno, es importante apartar un tiempo para el Señor. También lo eran los diezmos, ¿sí? Se consagraban los diezmos. En Levítico capítulo 27, versículo 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y la pregunta es, ¿somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas? ¿Hemos apartado, consagrado una cantidad, ya la que sea, la que hemos determinado en el corazón para la obra de Dios? ¿Sí? ¿Lo hemos decidido así? ¿Hemos consagrado algo? La otra consagración voluntaria es la que se conoce con el nombre de nazareato, que era un voto que alguien decidía hacer para el Señor, diciéndole que se dedicaría por completo a Él durante un tiempo específico o de manera indefinida, ¿sí? El término viene del hebreo nazar, que es separar, o de necer, que es corona, ¿sí? El que hacía el voto tenía que separarse o abstenerse de ciertas cosas como sidra, vinagre, etc. No se acercaba a una persona muerta, ni se cortaba el cabello de la cabeza, el cual venía a ser su corona. Vamos por favor a número 6. Número 6, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. ¿Sí? Y Juan el Bautista practicó el nazareo, eso lo encontramos en Lucas 1:15. Incluso Pablo, un tiempo corto lo hizo en Hechos 18:18. ¿Sí? Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, quienes hacían el nazareato se distinguían. Había una evidencia física, ¿sí? Por su cabello, ¿no? No practicaban ciertas cosas ni bebían algunas otras. La pregunta es, ¿nos estamos distinguiendo de este mundo? ¿Nos mostramos separados, apartados de este mundo? Quienes me rodean, con mi familia, mis amigos, en el trabajo, donde sea, ¿me distingo de ellos o participo de lo que ellos participan? Me río de los mismos chistes vulgares, vemos las mismas cosas. ¿Me estoy apartando? ¿Me estoy consagrando? ¿O participo de ello? O en nuestra mente podemos pensar, pues si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Otros lo hacen y no pasa nada. O la clásica, ¿no? Cuando era joven, ¿cómo la apliqué? Pues al rato me arrepiento, ¿no?
Cuidado con esos pensamientos, hermanos. Lo único que demuestran los pensamientos es una completa ignorancia de la salvación y la santidad del Señor. El hecho de que todos lo hagan lo hace común, pero no es la norma. La norma lo determina Dios. Cómo se hacen las cosas, Dios lo dice, no nosotros, no los demás, ¿sí? También, hermanos, en la consagración podía consagrarse voluntariamente un objeto como una casa. Vamos por favor a Levítico 27. ¿Me ayudas, Víctor, por favor? Levítico 27, versículos 14 y 15. ¿Estamos ahí? Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa desea rescatarla, añadirá a tu evaluación la quinta parte del valor de ella y será tuya. Ya lo decíamos, hermanos, en medio de este mundo perverso que le ha dado la espalda a Dios y practica que son detestables ante sus ojos, hermanos varones, hemos decidido apartar a nuestras familias, hemos decidido consagrar a nuestras familias para Dios. Hemos marcado diferencia aún en nuestras propias familias, como suegros, hermanos, parientes, etc. Que usted y en su casa son diferentes. No me refiero a ser mejores, me refiero a que si son familias apartadas, consagradas, separadas para Dios. Y que verdaderamente podamos decir, como dice en Josué capítulo 24, 15, que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hermanos, el contexto en que Josué dijo esto era en medio de un pueblo que se había inclinado a otros dioses, ¿sí? Se habían desviado, pero él se mantuvo en integridad, se apartó, y a su familia, a él y él se apartaron. Y hermanos, hoy en día no es diferente. En medio de un mundo que se está inclinando al ídolo del entretenimiento, al ídolo de la falta de respeto de los hijos a los padres, al ídolo de la inmoralidad sexual, al ídolo de la pornografía, al ídolo de la desobligación, usted y yo, hermanos, hemos decidido consagrar, apartar, separar nuestra familia para Dios. No es diferente a como Josué estaba. Si incluso mi familia de sangre quiere seguir eso, allá ellos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Hermanos, necesitamos trabajar en ello, tomar decisiones y accionar. Con urgencia lo necesitamos. Por último, la consagración ritual era la que se hacía con los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, que llevaba una placa sobre la frente que decía santidad a Jehová, es decir, consagrado a Jehová. Dice la palabra de Dios que somos, en 1 de Pedro 2:29, sacerdotes, ¿sí?, a través de Jesucristo. La pregunta es, ¿llevamos en nuestra cabeza la santidad del Señor? Es en la frente porque representa los pensamientos. ¿O qué es lo que pensamos? Sí. Y quiero terminar con 2 de Timoteo 2:29. Se la voy a leer en la palabra de Dios para todos, pero si gusta estar ahí en su Biblia también. A pesar de eso, Dios ha construido una base sólida que continúa firme, en el que se encuentran escritas estas palabras: el Señor conoce a su pueblo
Y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. ¿Sí? ¿Estamos viviendo apartados, consagrados para Dios, hermanos? Y si decimos que sí, apartémonos de todo mal que nos pueda hacer cosas que no convienen. ¿Es fácil? No es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero tenemos la ayuda de Dios. ¿Sí? Y aquel que está escuchando esto y sigue luchando con algo, con algún pecado, déjame decirte que seguirás luchando y tendrás esta batalla perdida siempre, porque la única persona que puede hacerte libre es el Señor Jesús. Si vienes en busca de perdón y ayuda, algo diferente a Él son meros placebos que dan apariencia que te ayudan, pero no es así. Consagremos nuestra vida al Señor, hermanos, y Él va a hacer su obra. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, por favor. Y si usted aprendió algo, el Señor le habló, dele gracias por ello y pongámonos a cuentas delante de Él. Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios. Señor, donde nos recuerda, donde nos dice que somos apartados, somos santos, somos de uso exclusivo tuyo, Señor. No para el pecado, sino para ti, Señor. Padre, que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón esté consagrado a ti, Señor. No al pecado, no a las cosas que te ofenden, Señor. Padre, sabemos que es difícil, sabemos que es una lucha continua, pero Señor, dice tu palabra que nos has dado espíritu de dominio propio. Si hay alguno de mis hermanos que esté batallando con algo, que esta palabra venga a ser realidad en sus vidas, espíritu de poder y de dominio propio, y que no seamos gobernados por el pecado, que nuestras inclinaciones, Señor, estén hacia ti, Señor, que aprendamos, que te conozcamos, Señor, tener el panorama completo de quién eres tú. Y cuando se presente la tentación, la prueba, Señor, corramos hacia ti, Señor, en búsqueda de ayuda. Somos débiles, Señor, pero dijiste que estarías con nosotros. Y aquellos, Señor, que aún creen que en sus fuerzas pueden seguir controlando aquello o dándose ciertos permisos para calmar aquello, Señor. Padre, que entiendan que la batalla será perdida siempre si no corren a ti en verdadero arrepentimiento y reconocimiento tuyo, Señor. Padre, aquí estamos para ti, Señor. No queremos servir al pecado, no queremos presentar nuestros cuerpos al pecado, Señor. Ni nuestro tiempo, ni nuestra familia no servirá y no se inclinará ante esos ídolos que el mundo ha levantado. Nos queremos inclinar, servir al único y verdadero Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por su tiempo, gracias por la atención. Pues estamos despedidos. Vayan por sus niños en orden, salúdense. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. ¿Sí? Muchas gracias.